Sí. Ahora el título de esta prédica corta se llama José vendido a la esclavitud a causa de los celos. Sí, 37 del 1 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Habitó Jacob en la tierra donde Dale el micrófono. había criado su padre, en la Tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Oyeron eso? Porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían. ¿Estaba en el 7? ¿Mande? 37, 1 al 7. De 1 al 7, Sí. voy por el cuarto. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Gracias, hermana. Dios me la bendiga. Gracias. Aquí vemos la historia de José, hijo de Jacob. Y Jacob era hijo de Isaac. Entonces, esta historia, llegaron, vemos como Egipto tenía al pueblo esclavizado por 430 años. ¿Dónde está David? ¿No vino? Esta revelación nos prepara para el relato del Éxodo. El Éxodo quiere decir, cuando ellos estuvieron allá tanto tiempo, ellos adoraban ídolos, pero un día se volvieron a Dios, y cuando se volvieron a Dios, Dios los escuchó y envió a Moisés para liberarlos. Con el poder de Dios salieron de ahí después de 430 años. Imagínense ustedes tanto tiempo, ¿verdad que sí? Como la hermana leyó, esta revelación nos prepara para el Éxodo. Pero también vemos que José mostró hacia Dios unas maneras muy bonitas. Dios lo dirigió, lo protegió, lo dirigió toda su vida para bien de los demás. El último hijo de Jacob en su vejez. Siendo de 17 años, de esa edad vine yo a Nueva York, de 17 años también, no sabía nada de nada. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, estaba con los hijos de las mujeres que él había tenido. Esas fueron mujeres de Jacob. Vemos que Jacob tenía a José muy engreído y era su preferido. En la familia eso no puede haber. Yo voy a explicar un momento sobre eso, es peligroso. Por esa razón sus hermanos lo aborrecían. Eran muchos hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Dios demuestra que los justos pueden sufrir en un mundo malvado e injusto, pero ¿qué sucede más tarde? El triunfo viene porque Dios no nos deja nunca. Si somos fieles a Dios, Él está con nosotros. José es el producto de los amores románticos pasionales que tuvo Jacob con Raquel. Y esos amores pasionales me encantaba leerlo. Ustedes se imaginan que un día vino Esaú con un hambre tremenda y le dice a Jacob: ¿qué estás cocinando? Estoy cocinando lentejas. Entonces le dice: me muero si no me das un plato de lentejas. Y Jacob, como era un tramposo, le dice: te doy lentejas y tú me das tu primogenitura. No te hablaba, iba a ser el jefe de todo. Y con el hambre que tenía, estaba ciego, le dijo: está bien, dame las lentejas. Entonces se la vendió. Pero cuando se dio más cuenta, Saúl se dio cuenta que hice yo por el hambre que hice, por las lentejas vendí, lo que yo iba a hacer aquí. Le dijo a la madre: yo lo voy a matar. Él no puede vivir aquí. Cuando lo encuentre, lo mato. Entonces la madre, como siempre las madres se meten en todas esas cosas, ¿verdad? La madre le dice: no puedes, Jacob, tú no te puedes quedar aquí, tienes que irte a Harán, donde vivía Labán, el hermano de la mamá. Entonces llegó allá.
Cuando llegó al esposo, donde estaban las mujeres, vio a todas ellas, pero miró a Raquel. Se enamoró locamente de Raquel. Entonces dijo, con esta me voy a casar yo un día. Pero no sabía las leyes de allá, no las conocía. Yo lo sé porque yo enseñaba esto en el instituto. Entonces llegaron a la casa y se hizo amigo de todos, y el viejo le recibió porque era su tío. Entonces él le dice, parece que al pasar el tiempo le dice, me quiero casar con Raquel. Y el hombre, que también era tramposo como él, le dijo, está bien, te puedes casar con ella. Más tarde hicieron una boda. Pero esas mujeres usan muchos trapos para taparse. Seguramente no puedo distinguir que esa no es de Raquel. Entonces después que se casaron, le dice, Jacob se levanta y le dice, ¿qué hiciste? Me engañaste, esa no es Raquel. Él le dice, obviamente tú no conoces las leyes de este sitio. De acuerdo a las leyes, la más vieja se casa primero y la más joven después. Así eso fue lo que pasó. Me engañaste, le dice, ¿y qué tengo que hacer para casarme con Raquel? Entonces él le dijo, trabaja para mí 7 años más y te puedes casar con Raquel. Yo digo, ok. Entonces yo me imagino que él trabajando, cuando Raquel le llevaba agua y esas cosas, le daba sus papelitos, te quiero, yo pronto me caso contigo, cositas románticas. Me imagino yo que le daba papelitos así, debajo de las palmas. Allá. Yo me sentía a imaginarme esto. Entonces pasó el tiempo y se casó con Raquel. Ahí se dice, uno de los amores más románticos y pasionales que pueda registrar la Biblia. La Biblia dice que Jacob tuvo que trabajar muy duro para casarse con Raquel, la madre de José. Ella tuvo a José y a Benjamín, el más pequeño. Y fue interesante esa historia, a mí me encantó. Entonces vamos a leer la historia de José. Cuando en el hogar existe preferencia por uno de los hijos, es el padre con algún niño, una niña o la madre, no sé. Entonces, el favoritismo entre los hijos deja una huella muy dolorosa entre los demás. Y aún cuando son adultos, estas personas, yo me acuerdo, en mi casa habíamos 10. Tenemos una hermanita que era una chismosita. Cuando mi papá llegaba yo corriendo, papi, mira lo que hicieron los muchachos. La chismosita le decíamos nosotros. Sí, ella era la más chiquita y le contaba todos los chismes a mi papá de nosotros, lo que hacíamos todos nosotros. Entonces él tenía favoritismo con la nena, esa era su baby. Mi mamá, el hijo de ella era su bebé. Yo me daba cuenta de eso porque yo era de las mayores también. A menudo José los acusaba con su papá. Imagínense ustedes que José venía con el chisme todos los días de ellos para el papá. Y los hermanos oían eso. Eso era más malo todavía. Eso complicaba la cosa. Porque ellos que no querían saber nada de José. Y entonces los hermanitos, José trayendo el chisme, era más complicación para eso, ¿verdad que sí? Bueno, en mi casa lo había. Cuando yo escribía a mi hijo, que está por ahí, gracias a Dios que vino conmigo, espero que estén entendiendo lo que estoy diciendo, porque yo hablo más inglés que español. Mi hijo, yo los crié sin su papá. Entonces mi hijo era más apegado a mí que mi hija. Entonces mi hija siempre me reprocha, ¿tú lo quieres más a él que a mí? Yo digo, no, yo los quiero a los dos. Es que tú eres una super girl. Ella no necesita a nadie, she's very intelligent. Y mi hijo también era súper, pero no como ella, era más de mami. Ella me decía, lo tienes engreído. Hasta este día me lo dice, yo le digo, no, yo los quiero a los dos, no me digas eso. Así, esas cosas pasan. Hay que tener cuidado en la casa cuando uno cría a sus hijos. Porque uno tiene preferencia por uno o el otro, hay problemas ya. Porque se ponen celosos. Ellos quieren la misma atención para ellos. Eso pasaba en la casa de José. Y mire las consecuencias de lo que pasó en la casa de José por esa cosa que tenía el papá con él. Entonces José quería el primer sueño. José le cuenta a sus hermanos el sueño y ellos le dicen, reinarás. Y ellos le dicen con desprecio. Reinarás, es una pregunta. Le dice, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿O qué quieres tú que vas a mandar a nosotros? ¿Qué se quiere decir? José tuvo varios sueños, se los contaba y todo. Yo digo, si yo le cuento un sueño a alguien y a la persona no le gusta, no le cuento más ninguno. Pero para mí, como que José era un muchacho inocentón, de esos inocentones que nacen. Y no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces el papá creía que José lo hacía por orgullo, pero no. Yo creo que José era un muchacho muy humilde y muy sano. Él los contaba así. No. Pero no se olviden que todo esto estaba en los planes de Dios. Cuando Dios tiene un plan para ti, se puede caer el mundo que el plan se va a llevar a cabo. Dios no se equivoca. Él tiene un plan para ti, el plan sigue adelante. Aquí con José siguió adelante. Te saca de tu tierra y el plan sigue adelante. Los hermanos no querían saber nada de sus sueños. Estaban cansados. Entonces, fin de esto, ¿qué pasó? Ellos decidieron eliminarlo de sus vidas.
El papá no sabía nada de eso. El papá estaba ciego, también no se daba cuenta de lo que estaba pasando en el lugar. Yo no entiendo, y eran tantos muchachos que habían ahí. Entonces los hermanos deciden vender a José. Génesis 37, 12 al 17. ¿Quién me lo quiere leer? Génesis 37, del 12 al 17. ¿Alguien quiere leerlo? Es que yo no se lo dije con tiempo. Yo lo voy a leer. Dice: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió. Espérate un momentito en eso. El papá sabía el problema que había en la casa. Este era que repito la reacción de los hermanos contra José. ¿Cómo que él manda a José a ver qué está haciendo sus hermanos? Ellos no querían nada de eso. Ahí el problema se complicaba, se triplicaba mucho más, ¿sí o no? Sí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre atado, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora viene algo importante aquí. Los hermanos apacentaban las ovejas como siempre lo hacían, naturalmente, ¿verdad? Entonces Jacob había enviado a su hijo, a José, a ver qué hacían ellos. El plan de Dios sigue aquí ahora se pone más fuerte. Ellos lo vieron a lo lejos. ¿Y qué dijeron? Ahí viene el soñador. Uno de ellos dijo: venid, matémoslo, echémoslo en una cisterna y diremos que alguna bestia lo mató y lo devoró. Tremenda esa gente, eran malos, ¿no? Tenían el diablo por dentro, no tenían a Cristo. Él tenía a Cristo, ellos no. Y dijeron: y veremos qué será de sus sueños. Estaban celosos, bien, estaban muertos de celos. Estos hermanos estaban muertos de celos porque su padre quería a José más que ellos. Y la cosa es que el padre se lo demostraba. Y eso es tremendo. La causa de todo esto fue su padre al engreírlo. Es posible que José lo hiciera todo, pero era un muchacho que no tenía malicia. Hay muchachos que no tienen malicia y muchachos también. Cuando los hermanos hablaron de la muerte de José, estaba Rubén allí, uno de los mayores. Esaú era el mayor, pero Rubén estaba allí también. Y le dijo: no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a la cisterna, pero no pongan sus manos sobre él. La cisterna estaba vacía. ¿Ves cómo Dios hace las cosas? No había agua. ¿Qué había seguramente? Culebritas y ratoncitos ahí seguramente, y si Dios los escondió. Dios arregla las cosas para nosotros, usted sabe eso. Cuando José llegó, los hermanos lo querían atacar, pero Rubén lo libró de las manos de ellos. Rubén pensó que no lo podía salvar de la muerte ahora. Más tarde, pero entonces se fue y los dejó. Lo echaron a la cisterna y él se fue y los dejó. Entonces ahora tenemos el número 5. José fue salvado y echado a la cisterna y más tarde vendido como esclavo. El plan de Dios está caminando ya. Cuando José se acercó a sus hermanos, le quitaron la túnica de colores, que era linda. Ellos usaban una túnica cortita. José tenía una larga que brillaba en el sol. Ellos estaban muertos de celos. El padre la hizo o la mandó a hacer, no sé. Pero era diferente a todos. Y los hermanos sabían que la túnica que un muchacho usaba distinguía desde todo. Él era el rey de la casa. Imagínense. Después que le echaron a la cisterna, se sentaron a comer tranquilamente. No le importaba nada. A lo lejos observaron una compañía. Hermano, by the way, yo quiero decirle algo. Hace años atrás yo escribí este drama. Es un drama de teatro. Lo presenté en 2 iglesias que dio precioso. Muy lindo. 32 actores. Un drama precioso porque yo escribo dramas. Dice: a lo lejos observaron que se acercaba una compañía de ismaelitas que venían con sus caballos de Galaad. ¿Qué traían? Aromas, bálsamos, mirra, todas esas cosas iban a comprar allá para vender acá en Egipto. Entonces Judá, uno de los hermanos, dijo a sus hermanos: aquí está trabajando Dios en el asunto. Mira cómo trabaja Dios, le dice. Judá, uno de los más malos, le dice: ¿qué provecho hay en que matemos a José y encubramos su muerte? Vamos a venderlo a los ismaelitas, que no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano. Mira lo que te dice: nuestra propia sangre. Dios trabajando en el asunto para seguir caminando su plan.
Los planes de Dios son maravillosos para nosotros, ¿verdad? Todos estuvieron de acuerdo y lo vendieron por 20 piezas de plata. Rubén no estaba allí cuando pasó eso. Los ismaelitas se llevaron a José a venderlo como esclavo. Ahora yo le quiero a ustedes que pónganse en el lugar de José. 17 años, no conoce Egipto, no conoce a esa gente, no sabe nada. Yo hago el papel de José aquí. José le dice, por favor, no me hagan esto, soy su hermano, no conozco a esta gente. No entiendo su idioma, no sé dónde me guía. Mi padre se va a morir de dolor, mi hermanito se morirá también, Benjamín, mi hermanito chiquito. No hagan esto. En ese momento pudo haber nacido el deseo de odiar, el deseo de querer olvidar, de no querer perdonar. Allí pudo haber nacido resentimiento en el corazón de José y comenzar a endurecerlo. José va gritando y sus sueños se van convirtiendo en una pesadilla. Claro, él no sabe para dónde lo llevan, no sabe si lo van a matar, no sabe nada. Un niño de 17 años que no conocía el mundo. Va camino a un lugar que no conoce, lejos de su padre, lejos de su tierra, lejos de su hermanito Benjamín. Todo esto puede ser cierto, pero no olvidemos que José estaba totalmente dirigido ¿por quién? Por Dios, quien nunca lo dejó solo. Seguramente el consuelo y el cuidado de Dios estaba con él todo el tiempo. Y ahora vamos a ver a Dios en acción. Más tarde, Rubén volvió a la cisterna y José no estaba allí. Estaba muerto de pena porque él lo quería mucho a su hermanito. Rubén se rasgó los vestidos en una expresión de dolor y duelo porque él no lo pudo salvar. Pensó que José podría estar muerto y su padre, que lo amaba tanto, mas nunca lo volvería a ver. Los hijos de Jacob eran crueles hacia José, también hacia su padre, quien siempre favorecía a José. Lo miraron y le mintieron al padre cuando llegaron con la túnica, porque mataron a un animal y le pusieron sangre para impresionar a su papá. Le mintieron al padre, no tenían conciencia, eran crueles y odiaban a José. ¿Pero por qué lo odiaban? Por lo que pasaba en la casa, por culpa del papá, que se puso con esas cosas de adorar a José, como si fuera a Dios. Cuando el padre se enteró, se rasgó los vestidos en una expresión de dolor y porque su amado ya no estaba con él, José, su baby, era su baby. Yo le digo, el mismo es mi baby, pero frente a Marisol no se lo digo, él solito. Mas con él José no estaba muerto, no lo habían matado, se lo llevaron. Pero Jacob lo creía así. Jacob creía que le había muerto porque le enseñaron una túnica llena de sangre, que a un animal se la había comido. Eso es algo tremendo, esa gente era malo. Entonces José había sido vendido como esclavo ya. Los madianitas habían vendido a José al oficial del faraón. Ese era un reino grande y próspero, pues los egipcios eran muy ricos. José era un esclavo en la casa del faraón, imagínense ustedes. Aún en vez de este horror tan grande, Dios nunca se apartó de él. Hermanos, Dios nunca nos deja, no importa lo que esté pasando, siempre está con nosotros. Yo estoy llena de dolores y Dios está conmigo. Ayer me pusieron una inyección aquí, tremenda. La historia va a empeorar cuando la esposa de Potifar, cuando vio a José, dijo, wow, ¿y qué me trajeron aquí? Diría ella, ¿verdad? Acusó a José y porque le invitó a que se acostara con ella. Ella le dice, en el 39 se le dice, duerme conmigo, le dice a José. José le dice, ¿cómo yo haría tal cosa grande a Dios? Yo no voy a pecar contra Dios. Y se fue corriendo. Y él dice que ella le recogió la túnica y se quedó con ella en la mano. Entonces dice que entonces ella lo acusó falsamente de violación, que no había pasado nada, pero el diablo es así. Pero Dios estaba ahí. Por esa razón José estuvo en la cárcel. Aún en medio de esto, Dios estaba con José. José nunca se quejó ni hizo ningún comentario comprometedor por esta señora, no dijo nada. La adversidad no endureció su corazón, el carácter de él era como el de Dios. Tenía grandes propósitos para él porque Dios tenía planes para él bien grandes. José estuvo preso en la cárcel, pero aún Dios estaba con él. En la cárcel Dios estaba allí. Si no, miren que aquí no lo queda escrito, pero yo sé porque yo enseñé esto, que a él lo pusieron de cargo de la comida a los presos. Se pusieron en cargo de supervisar. Imagínense que cómo trabaja Dios. Si no hubiera pasado por todos estos problemas, nunca hubiera conocido al faraón, ¿sí o no? Piense eso. Muchas veces tenemos serios problemas y nos sentamos a llorar y a quejarnos, sin saber si Dios, si esto estaría en el plan de Dios. Es cierto, yo le digo muchas veces, digo, Señor, ¿está en el plan tuyo esto o qué? Porque yo no aguanto estos dolores ya. Para terminar, veamos lo que sucedió a José para luego triunfar. Miren ustedes, pasó por tanta cosa, lo sacó de su país y todo. ¿Por qué? Por los planes de Dios.
Démosle gracias a Dios por nuestros problemas, pues no sabemos que Dios hará más tarde con nosotros. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Sumar esto. Dice, si los hermanos no lo hubieran vendido, José nunca hubiera ido a Egipto, ¿no? Número 1. Número 2, si no hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido vendido a Potifar como esclavo. Si no hubiera estado en la casa de Potifar, nunca hubiera podido conocer al copero y al panadero. Si no va a la cárcel, no hubiera conocido al copero y al panadero, ¿sí? Nunca hubiera interpretado el sueño del copero y el panadero. Él interpretaba sueños. Qué grande es Dios, ¿eh? Nunca hubiera podido interpretar el sueño del faraón. Cuando el faraón tuvo ese sueño que no entendía y llamó hasta Walter Mercado para que le fuera a decir, y nadie podía, les iba a mandar a matar a todos, ¿verdad? Entonces le dice el copero, para uno de ellos, le dice, manda a buscar a José, José sabe de los sueños, él me dijo el mío. Manden a buscar a José. Entonces inmediatamente lo mandaron a bañarse, a afeitarse, a ponerse oloroso para ir al faraón. Le mandaron a buscar. Y él estaba sorprendido, sería en su mente, aquí está Dios trabajando ya. Era un hombre de Dios él también. Lo llevó al frente de Faraón y el único que le pudo decir el sueño de Faraón fue José. Nunca hubiera podido ayudar a la familia con la hambre. ¿Se acuerdan que los hermanos vinieron a comprar lo que tenían ellos ahí? Que Dios uno preso. Esa es una en la Biblia, es una historia muy linda. Nunca hubiera podido llegar a ser el primer ministro de Egipto si no llega allá. Mira todo lo que pasó para llegar a ser el primer ministro de Egipto. Y quién sabe, esa gente hasta le pegaron porque estaba gritando, que se callara y toda esa cosa, uno no sabe. Nunca hubiera podido llegar a ser el primer ministro de Egipto. Y dice, la prosperidad nunca lo hizo. Se casó con la hija de Faraón también. Nunca hubiera podido llegar a ser el primer ministro. La prosperidad, que siguió un hombre próspero, con un título grande, ya era el rey, el segundo después de Faraón era él. Hasta le dio la sortija esa buena para identificarlo. La prosperidad nunca lo arruinó. José era un hombre de Dios, verdaderamente grande. ¿Por qué? Dios estaba con él. Hermano, ¿qué les parece? Dios nos puede dar muchas sorpresas y he terminado. Dios lo bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no me traje de bastón.